¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo charla madridista en el cual vamos a tratar, en este caso, todo lo último y todo lo pretérito. De alguna manera vamos a intentar condensarlo para, pues bueno, acercar, ¿no?, cómo estamos viviendo todo este caso Negreira Fútbol Club Barcelona. Y creo que... no creo. Yo digo que vamos a tener a una de las personas que mejor está describiendo y detallando el sentimiento madridista, no en modo representación, porque al final cada uno se representa a sí mismo, pero creo que está explicando al pormenor este caso de manera absolutamente pulcra. Ya lo tenéis ahí, lo estáis viendo. Javier Collins, muy buenas, bienvenido. Hola, Quique, pues encantado de estar aquí contigo y con vosotros. Muchísimas gracias por estar otro día con nosotros. Vamos a tratar por primera vez en este canal contigo todo lo que está aconteciendo respecto al caso Negreira Fútbol Club Barcelona. Está habiendo noticias nuevas, además creo que es un muy buen momento porque está habiendo ya un número de noticias relevantes además. Entonces, antes de entrar de manera detallada, sobre todo en dos noticias, una que concierne propiamente al Real Madrid y al resto de clubs en modo perjuicio, y por otra noticia que tiene que ver con la federación, quiero que me des tu vista de pájaro en general de cómo estás viviendo todo este caso. Bueno, la verdad es que un poco desconcertado, el aluvión de noticias y de informaciones a veces te supera, no sabes si lo has leído todo, han salido como 6 o 7 informaciones esta mañana, ya no sabes qué te has dejado o no, ¿no? En cuanto a lo que me has comentado del perjuicio con respecto al Real Madrid, se ha publicado, no me ha gustado cómo se ha publicado una información que luego en el cuerpo de los artículos sí que está bien explicada, pero el título supongo que por aquello del clickbait no Sí. está ayudando a aclarar las cosas. Se está diciendo que el juez admite que el Madrid fue perjudicado. Sí y no, es un sesgo que se ha hecho aquí que lo están utilizando pues aquellos que no nos tienen muchas simpatías, pues un poco para desvirtuar la investigación y para decir que bueno, que hay sí, pues, preferencias en favor del Madrid. No, el auto dice que se admite al Madrid como perjudicado toda vez que se ha pedido la recusación del Madrid por alguna de las partes. El juez dice: no, yo admito al Madrid y como perjudicado al Madrid y al resto de clubes. Hace Claro. luego también esa mención, porque el Madrid y el resto de clubes se han personado por vías diferentes. El Madrid particularmente y el resto de clubes todos englobados en la liga. Pero los hace mención como perjudicados a las dos partes. Simplemente procesalmente son, digamos, dos entidades diferentes. Pero no ha habido Concreción. sí, el juez no ha resaltado al Madrid por Ya. encima del resto de clubes. Por Mm. lo demás, no sé, por lo que no sé si quieres comentar lo de la federación, lo de que Sí. ha excluido a la federación de la causa. Me parece lógico, lo estábamos denunciando desde hace mucho tiempo y que no era un poco disparatado que la federación se personase como acusada y que tanto el presidente de la federación, Rubiales, como el presidente del CTA, Cantalejo, cada vez que hacían una declaración al respecto era para decir que aquí no había pasado nada y que ellos estaban en el caso para demostrar que eran inocentes todos. Entonces, ¿cómo te presentas como acusación si lo que pretendes es culpar Ujú. al que tú estás acusando? El juez los ha sacado de la causa porque es que son parte. De hecho, la dice así: son parte. Tiene todo el sentido común y lógica, quizás, ¿no? Claro. Aparte de estas noticias que son de rabiosa actualidad, este caso yo quiero también tratarlo, Javier, desde un punto de vista del trato mediático. Y hoy he puesto un tuit en el cual seguro que hay gente que está más o menos de acuerdo, pero quería compartir un poco mi sentir, porque en los últimos tiempos hemos vivido todo lo que es el aluvión mediático del caso de Luis Rubiales en los medios de comunicación, que desde este canal, ya lo sabéis todos los que seguís Madridismo al Día, hemos pedido desde hace mucho tiempo la salida de Luis Rubiales por otros motivos, aparte de por otros pretéritos anteriores. ¿Qué te parece la comparativa de cómo se está tratando el caso de Luis Rubiales, donde hemos tenido desayuno, merienda, cena en distintos medios de comunicación, en los más importantes? Y por otra parte, cuando ha ido saltando todo el caso Negreira, los distintos inputs, los distintos booms,
Yo tengo la sensación de que, digamos, se ha apartado, ¿no? del eje mediático o no se le ha dado demasiada relevancia con respecto a lo mollar que ya se ha demostrado y con la gravedad del caso. No sé si percibes que según en qué circunstancias y de lo que se trate, se le da mucho más valor mediático que este caso, que es evidente que se trata de un posible caso de corrupción terrible, el más importante del fútbol patrio. Yo diría incluso del fútbol europeo. Si se confirma al final todos los extremos, pues el fútbol europeo estaremos ante el caso más grave, ni que sea ya por la duración, por lo menos 17 años. Entonces, claro, Mm. y evidentemente el trato mediático no está acorde a esa gravedad. Más bien todo lo contrario. Mencionas a Rubiales. El caso de Rubiales ya de por sí también tiene un contraste propio, particular en sí mismo, ¿no? Consigo mismo. Es decir, con Rubiales era un poco absurdo que, más allá de que lo que hizo el día de la final fue bochornoso, Ujú. en su conjunto, ya no entró en el beso, en su conjunto fue bochornoso, pero ya te deja claro cómo funcionan estas dinámicas cuando este hombre pues está personado en está personado, no, está enjuiciado, procesado en 4 causas, 3 de ellas en anticorrupción, por delitos gravísimos, pero gravísimos. Sin embargo, la gente parece que se ha enterado ahora por todo lo que pasó en la final. Y dices, Desde bueno, 2018 que Luis Rubiales es presidente de la Real Federación Española claro, y... la gente dice, bueno, ¿y cómo es posible que, bueno, pues eso decimos todos, cómo es posible que se pusiera tan poco foco en todos los casos tan graves que ha habido en torno a este señor y que ahora pues pasase esto? También existe un trato discriminatorio entre lo que es, entre el foco mediático que se puso con lo sucedido en la final del Mundial Femenino y evidentemente el caso Negreira. Pero más allá del caso Negreira, del poco trato, por ejemplo, yo soy de Barcelona Ujú. y os puedo decir que aquí no existe el caso Negreira, no existe. Es que no se habla de ello. Aún en la prensa generalista, bueno, la prensa deportiva a nivel nacional, se ha tocado más. Aquí Ujú. se ha pasado de puntillas por completo. Pero más allá de eso, y de que también en la prensa a nivel nacional deportiva también se ha pasado de puntillas, es incluso el tratamiento que se le ha dado, porque es que ya no sabes, ya te hacen pensar mal, es que no quieres, porque quieres creer que no toda la profesión está viciada, pero claro, es que al final te hace pensar mal el por qué se está mandando mensajes constantemente desde los medios que van en dirección contraria a los hechos. Y eso es lo que no se comprende. Pues se ha hecho una descripción, una narración de lo que ha sido el caso hasta ahora, que no está justificada en ningún momento por lo sucedido. Primero, fíjate que siempre tenemos, eso sí es un vicio, en cada medio hay como un árbitro, un representante de cámara de la Federación Comité Arbitral. Tenemos a Fouto en un lado, a Iturralde en otro, a Juanfe en Ujú. otro. Siempre hay en todos los medios un representante que pone su interpretación. Y, por ejemplo, se insistió mucho desde los medios que se quiso dejar claro que Negreira no pintaba nada en la federación, que era un monigote. Se hizo desde la federación, pero a través de estos tentáculos, y a veces sin esos tentáculos, los medios nos dijeron eso. Bueno, lo que nos dice el juez lo primero es que eso no es cierto. Y eso está probado. Es que era fácilmente probable. Hubo un trabajo de redes sociales, de tuiteros, pero que lo tengan que hacer estos tuiteros, Sí. dejan la profesión periodística. De hemeroteca con decenas y decenas y Elena, por decenas de ejemplo, casos. tiene un... Elena, pues, Sí, Fútbol Gate, o sea, sí, muchos Fútbol casos Gate. de hechicero, pues, de recortes de prensa, declaraciones de protagonistas de la época, donde pues, se constataba que Negreira pues, participaba en el famoso índice corrector, en ascensos, descensos, incluso que los protagonistas de la época, presidentes, jugadores, técnicos, lo tenían como el gran culpable del tema arbitral, ¿no? O sea, lo Ujú. señalaban a él. No pasa nada. Otro tema ha sido cuando nos han intentado decir que hace poco una línea editorial que era esto es una cuestión de blanqueo que simplemente consiste en que hay unos directivos del Barça que son unos corruptos y a través de estos señores pues sacaban dinero del club y luego volvía a esos señores, ¿vale? Bueno, nos han dicho hoy que eso no es verdad. Es más, lo más importante que ha pasado hoy, que no, para mí, lo más trascendental es que Ujú. el juez ha dicho que separa la causa del blanqueo de dinero de la causa principal que él sostiene, que es la de corrupción deportiva. Es decir, el juez dice, aquí hay una causa principal, la llama así, principal, que es la corrupción deportiva, en la cual se presume que hay un intento de adulterar una competición. Y yo separo
la causa de blanqueo de dinero, La porque parte del dinero incluye, con lo que es el hecho en lo que compete a la claro, es competición. decir, qué hicieron los Negreira con ese dinero, que lo sacaron en negro, en pequeñas cantidades, Menos y de luego 3.000 eso euros. parece que su patrimonio no saben dónde está, si está en bancos suizos, dónde está, porque su patrimonio aparentemente no ha engordado en la medida que ellos ingresaron. Bueno, ellos van a investigar eso, pero ya lo excluyen de la investigación porque dicen, esto, fuera lo que fuese, y además no menciona directivos del Barça, habla de que han hecho los Negreira con ese, se han blanqueado ese dinero, pero esto no tiene nada que ver con la causa principal, que es la intención que hubo de intentar comprar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para adulterar Ujú. la competición. Sin embargo, aquí hay medios que nos han estado machacando no solo con que solo era una causa de blanqueo de dinero en la que participaban directivos de Barça, sino que nos decían que la investigación iba en el sentido contrario, que el juez iba a desestimar la causa de la corrupción deportiva y que en breve, en unas semanas, solo sería blanqueo de dinero y excluirán al Barcelona incluso como acusado. Hemos visto que la evolución ha sido la contraria, porque medios como la cadena COPE ha estado hasta llegando a un catedrático que afirmaba que esto, que por ejemplo, que hacía falta un hecho probatorio de pago a árbitros, lo cual no es cierto. Un tal Emilio Cortés, que es un catedrático de derecho procesal, bueno, no, iba a decir, igual iba a decir una cosa que no procede, pero que es muy aficionado de la Atlético de Madrid, pero no sé si esto le influye, pero que está RQR con que este caso no concluirá con una condena o no puede, digamos, no inculpa al Barcelona si no hay una prueba de que se pagó a árbitros. Bueno, la propia juez anterior Mm. dejó claro en un auto que esto que decía este hombre no era verdad, que bastaba con la intención de intentar comprar. Que si los árbitros no habían recibido dinero, no pasaba nada. O sea, este hombre Eso. después. Mm. No, No iba a no. decir que este hombre, después de que la juez dijera eso, insistía con el tema, pero si te está diciendo la juez que Para mí no. eso es muy, muy importante, Javier, eso que estás comentando, porque el culé promedio, a la hora de justificarse, de querer defender al club, como si fueran abogados del propio Fútbol Club Barcelona, defienden precisamente eso, ¿no? No, porque demuéstrame que el Barcelona ha pagado árbitros, hasta que no se demuestre eso. No, tú ya estás hablando del mero hecho de la parte activa, de activarte en ese sentido, ¿no? O sea, entonces, precisamente yo quería hilar contigo de cómo estás viendo. O sea, esa es la parte, hemos tratado la parte más técnica, ¿no? Probablemente del caso, ¿no? Con los últimos acontecimientos, etcétera. Ujú. Pero yo estoy flipando mucho, y te lo tengo que decir así, con la poquísima autocrítica que tienen la mayoría, no todos, gracias a Dios, no todos, pero la mayoría de aficionados del Barça. Es increíble cómo se están poniendo de perfil. Yo siempre pongo el caso del Real Madrid y ningún club es perfecto, pero en el Real Madrid vivimos una época terrible con Ramón Calderón, con una serie de actividades absolutamente fuera de lo que es la ética que debe tener cualquier club deportivo. Y se dijo, y se hizo mella en ello, y se hizo un trabajo social de crítica por parte del madridista promedio. Pero en este caso lo que tenemos es persianas, cortinas, es lo que yo denomino fino para lo propio, grueso para lo ajeno. Es decir, si fuera el Real Madrid el que estuviera en este caso, ¿qué se estaría diciendo? ¿Qué se estaría hablando en medios como TV3, en Cataluña y en distintos medios acólitos cercanos a lo que es el Fútbol Club Barcelona? ¿Qué se estaría diciendo? Pues No, es no, que yo flipo. ya lo dicen sin que pase, o sea, o sea, que Claro, sin imagínate. que pase, sin que haya ningún tipo. Yo siempre digo, es que del Madrid se han dicho una cantidad de barbaridades, sin pagos hacia ningún comité, hacia ningún árbitro, nada demostrado en ese sentido, nada. Y el único club que ha pagado dinero a día de hoy que se haya demostrado, hoy 5 de septiembre del 23, es el Fútbol Club Barcelona, y no a un becario, al vicepresidente del CTA, que parece ser que, vuelvo a lo anterior, no era un becario, era una persona que tenía algún tipo de relevancia y amigo íntimo de Sánchez Arminio. Sí, sí, sin duda. Pues qué decir, ya te digo. Es que es difícil comprender, no ya la reacción de Barcelona, pues puedes entender que del barcelonismo, que puedes entender La parte pues, que emocional, con la claro. que les viene encima, con la que les viene encima, pues aún puedes entenderlo, ¿no? Es decir, mira, no querer asumir lo que les puede pasar, ¿no? Pero, ¿y los otros clubes?
O sea, es que, como dices tú, se sabe, eso está probado, que hay 17 años de pagos al vicepresidente del CTA y la semana pasada, la afición de hace unos días, la afición del Sadar estaba, o del Sadar, o del Reino de Granada, Ujú. del Reino de Navarra, Sí. estaban gritando Barça y Madrid. Estaban haciendo un cántico Los engloban en un insinuando pack. que arbitralmente estábamos aquí untando a los árbitros. Siempre estamos ahí. Cuando estamos ante una situación nosotros solos. Cuando está el Barcelona nos meten a nosotros. Es decir, es muy difícil para mucha gente que tiene pues, ya décadas y décadas con un relato, me hablamos mucho de relato, pero es que es cierto, ya crea un imaginario en el cual la gente ve al Madrid pues como una especie de mal, el poder, el centralismo, tal. Ujú. Entonces es muy difícil decirles, mira, hemos encontrado esto, y que esa realidad, esa constancia vaya en contra de lo que ellos han estado procesando durante décadas. Entonces, claro, es un choque muy bestia, pero los hechos son los hechos. Es que no puedes ir contra eso. Claro. Entonces, la gente cuando dice no hay pruebas, ¿cómo que no hay pruebas? Esa Si es es que, la. de verdad que es que si tú atiendes a lo que ya hay, pues a mi modo de ver es suficiente para que haya una condena y hasta, y vamos, y con unas consecuencias deportivas gravísimas, si no fuera porque esta gente se dedicó a acapar las posibilidades de que la legislación y la normativa deportiva española pudiera Ah, bueno, sí. ser contundente con ellos. Entonces, pero sí, muy rápido y así, a vuela pluma, que me acuerde. Hay pagos 17 años, hay constancia, hay pagos durante 17 años, por lo menos, que yo creo que son más, y que terminan el día, se Casualmente. acaban el día que ese hombre deja el comité técnico de árbitros. Entonces, ya partimos de esa base. El juez hoy ha señalado lo que has comentado tú, que es muy importante, ha señalado que a nivel probatoria lo importante no es un pago, un soborno a un árbitro, que lo importante, y esto es crucial, es que se pagara a la persona que es la responsable de que un árbitro cobre El mero hecho. 70.000 euros o 300.000. Ujú. Ya está, eso es la forma de pagar. No hace falta pagar a un árbitro. Si tú pagas al que Si ya estás reparte el dinero, influenciado, claro. ya está, y es lo que dice el juez. Mm. Dice, bueno, pues es que, pero es que negaban que este hombre fuera uno de los principales responsables pues de que un árbitro ascendiera, descendiera, fuera internacional o no, cuando hay actas físicas, hemos visto imágenes del índice corrector firmada por Negreira, Arminio y el otro era Pitarte, creo, y están firmadas, y te lo niegan. Entonces, ya digo, hay unos pagos, hay una intención en todo momento del Barcelona por ocultar esos pagos, en todo momento, o sea, en ningún momento los pagos salían en las cuentas del club. Los pagos siempre se hicieron, muchos responsables del club no sabían de estos pagos, solo tenían conciencia el presidente y algún directivo más. Ya digo, en todo momento hubo un intento, que es otra de las acusaciones que le hace el juez, es la adulteración de documentos. Es decir, el juez dice que se ha acreditado, el juez y la Guardia Civil dicen que se ha acreditado que la razón, los motivos o justificaciones que da el Barça de esos pagos son falsos. Ujú. Esto es importantísimo. Si tú estás pagando 17 años a un árbitro, a alguien que manda en el comité técnico de árbitros, y la Guardia Civil te está diciendo que la justificación que tú estás dando es falsa, que estás mintiendo, que estás adulterando incluso documentos para hacer creer que esa cosa es una cosa cuando no lo es, y eso está ya demostrado según la Guardia Civil. Si ese hombre tenía poder para decidir sobre los árbitros, sobre lo que ganaban los árbitros, si tú, cuando zanjas después de 17 años de pagos ininterrumpidos, zanjas el día que ese hombre deja el CTA y justificarte, entiendo, creas un cargo en el club, en el Barcelona, Ujú. se crea un puesto laboral que hace los informes que se decía que hacía ese hombre. Bueno, pues la persona que hoy en día todavía está haciendo los informes arbitrales que suponía que durante 20 años estuvieron haciendo Negreira y su hijo, cobra 20 veces menos que lo que cobraba Negreira. Cobra 25.000 euros. Negreira cobraba entre 500.000, 600.000 algún año. El hombre que se dedica a hacer eso en el club hoy cobra 25.000. ¿Pero qué más quieres? Entonces ya digo, es una suerte de... Otro tema muy importante, en la descripción de los informes del hijo de Negreira, hay una descripción en muchos informes que Ujú. dice apoyo para
No, es informes para apoyar decisiones de ascensos y descensos de árbitros. Es decir, los informes del hijo ponía que la finalidad era que el padre pudiera justificar ascensos y descensos en el comité corrector. Pero es que luego ves los informes y son la leche, porque los informes salen tal partido, tal colegiado, y te van las descripciones de las jugadas claves del partido, y en unas columnas a la derecha te dice si esas decisiones acertó o falló, y en cualquiera de los casos si fue a favor del Barcelona o en contra. Ujú. Eso es lo que ponen así son los informes que mandaba el hijo para apoyar ascensos y descensos. Es que es todo una cosa, dices, no hay pruebas, pero ¿qué más queréis? Van a negar, yo creo que la mayoría de culés, antimadridistas y de momento medios de comunicación que viven de la liga, creo que todo esto, mientras pueda, lo van a ir negando. Porque al final yo, Javier, es que tengo la sensación de que esto es un gran problema. Esto es un gran problema para mucha gente. Problema para mucha gente que al final es gente que está en nómina por la liga. Cuando encontramos el chiringuito, ¿por qué da la sensación de que con ciertos tertulianos, comentarios, análisis está blanqueando? Porque el chiringuito tiene producto de la liga. Porque hay gente dentro del chiringuito que trabaja en la liga. ¿Y por qué en Cope tal? Porque tenemos a gente como Isaac Fouto y así sucesivamente en cada uno de los medios. Por lo tanto, mi sensación, y en modo recta final con respecto a este tema, que ya le daremos a este asunto en otro momento más, porque seguro que van a salir más noticias y más informaciones, mi sensación es muy escéptica. Mi sensación es que en la medida que puedan, van a parapetarlo. Y que el trato mediático va a ser bastante esquinado. Hasta que, en esa esquina, pues obviamente los arrinconen ya de tal manera que es que ya se vean, pues como lo de Rubiales. Porque en lo de Rubiales se han visto obligados, mediante un empujón de género a nivel social, con mucha argumentación anterior para poderlo hacer. Y poder hacer esa presión social para echarlo. Hasta que no llegue ese momento, realmente esto va a seguir, insisto, esquinado y tapándose de alguna manera. No sé cómo lo percibes tú, cómo se va a procesar todo esto. Sí, a ver, yo alerto a la gente para que no se frustren. Aquí es importante que haya una condena. Ya es muy difícil, si tú miras las opciones penales de sanciones posibles que hay según los delitos de los que se le acusan, supongamos que el Barcelona se demuestra que ha comprado árbitros, que se sabe, se tiene constancia y hasta confesiones, pruebas videográficas de al Barça dando dinero a árbitros para ser beneficiados y constancia de que les han beneficiado gracias a esos pagos. Supongamos esa hipótesis. Es posible que aún en ese supuesto radical solo les cayera una multa. Serían condenados, pero solo les cayera una multa. Porque del todo el abanico de posibilidades que hay algunas muy duras, pero no las van a aplicar. La más dura es la disolución de la sociedad. Ningún juez va a disolver el Barcelona. El fútbol español es el 1,4% del Producto Interior Bruto de España. Genera 200.000 puestos de trabajo. Claro. Ningún juez. Es más, mira, os voy a poner un ejemplo un caso que para que la gente lo vea ya claramente. El Estado español aceptó que dos personas se quedaran el Atlético de Madrid mediante una estafa. Hay una sentencia judicial firme ya que dice, fue una estafa, engañaron a la administración y estos dos señores se quedaron en el club por 0 euros, gracias a un engaño. Y ahí están, son los dueños del club, del Atlético de Madrid. Correcto. ¿Por qué lo permitieron? Porque la otra opción era que ese club, si no hacían eso, el club desaparecía, literalmente. La legislación decía que si no se constituía sociedad anónima, desaparecía. ¿Qué hizo el Estado español? Miró para allá y venga, que estos dos estafadores se queden en el club. Si miraron para otro lado, con el Atlético de Madrid, para que no desapareciese, imaginaos con el Barcelona, con la dimensión. Con la masa social. Ahora bien, con que haya una multa, hay otra sanción que es parada de actividad económica, que equivale a disolución prácticamente, y ya pasamos a grandes multas, quizá alguna pena de cárcel, algún directivo por malversación de fondos y tal, bien, pero una gran multa. Ahora bien, es vital que haya una condena, porque si hay condena, la FIFA y la UEFA están obligadas a actuar. Y sobre todo en el caso de la FIFA, con posibilidades muy, muy duras. La FIFA puede descenderlos, si hay una condena de una multa, da igual. Si hay condena, la FIFA los puede descender y la FIFA les puede quitar todos los títulos. Entonces, lo que es vital es que haya una condena, pero que nadie espere nada a nivel español, porque caparon toda posibilidad de sanción.
Y hemos visto, hablando de FIFA y UEFA, hemos visto cómo los últimos movimientos, iba a decir posturales, de posicionamiento del Barça con respecto a Superliga, etcétera, le ha permitido tener un acercamiento por una parte con Javier Tebas. Ya sabemos que Jan Laporte está muy bien colocado y también colocado dentro de lo que es la vocalía del fútbol español, ¿no? En la federación. Y luego, por otra parte, con el tema de la Superliga y UEFA, parece que ya para Alexander Ceferín ya no es tan gravoso este caso, ¿no? Que dijo textualmente que era uno de los casos más graves que conocía del fútbol, ¿no? A nivel Sí, sí, de sí. posible corrupción. Pero, en fin, veremos cómo termina evolucionando esto, que desde luego en este canal trataremos de la manera más precisa posible, y con gente como Javier, pues es un auténtico gustazo, porque te abre ventanas a nivel de entendimiento, de conocer las cosas, que yo creo que son muy necesarias. Y desde una parte, de verdad, más allá de que seamos madridistas o de lo que seamos, cuestiones estrictamente objetivas, que están ahí encima de la mesa. Hay cosas que son innegables, y creo que no podemos mirar para otro lado con un caso tan sumamente grave para el fútbol español y también mundial. Javier, muchísimas gracias, y seguimos hablando porque toca también hablar de la actualidad de nuestro querido Real Madrid, que también da para bastante. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Quique. Gracias.